Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre, de nuestro canal de YouTube y a todos aquellos que nos miran por otros medios, es una alegría estar nuevamente juntos en este ciclo de entrevistas del Santo Nombre. Me acompañan para entrevistar Graciela de Río Cuarto, en Argentina, y Rosa, de España. Y hoy tenemos el enorme gusto de encontrarnos con Ana María Schluter. Yo voy a hacer una pequeña presentación. Hola, Ana María. Gusto de tenerte con nosotros. Vamos a ver. Ya se va a ver si se puede reactivar la cámara. Perfecto. Bueno, les hago una presentación de Ana María, por si alguien no la conoce, aunque ella es muy conocida en estos ámbitos. Ana María Schluter Rodés nació en Barcelona en 1935, de padre alemán y madre española. Debido a las guerras, desde el segundo año de su vida hasta los 14, vivió en Alemania y desde 1949 de nuevo en España. Estudió filosofía y letras en Barcelona, Hamburgo y Friburgo. Esto es en Alemania, también en Nimega y Utrecht, los Países Bajos, doctorándose en Barcelona con una tesis en torno al tema ¿por qué unos ven y otros miran y no ven? Desde 1958 es miembro del Instituto de Vida Consagrada Mujeres de Betania, viviendo de 1958 a 1965 en los Países Bajos, donde se fundó. Bien, desde 1976 fue asistente y traductora del jesuita y maestro zen Enomiya Lassalle. En 1985, después de estancias prolongadas en Japón, Yamada Koun Roshi la nombró maestra zen en Kamakura. Ella creó con sus discípulos zen el Sendo Betania, en Brihuega, Guadalajara. Esto es en España, donde reside desde 1988. Ana María acompaña en el camino del Zen a numerosas personas en España y México, principalmente, aunque también en otros países. Bienvenida, Ana María. Gusto de Bien, encontrarnos. Ayala. Voy a... Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti. Te doy la palabra, Rosa, que eres tú quien contactó inicialmente con Ana María. Así iniciamos la entrevista. Parecer que desde el principio se mostró pues dando todo tipo de facilidades para contarnos un poco, ¿no? Yo empezaría, Ana María, por una cuestión un poco personal, y es que dentro de toda la importancia que tiene el Zen en tu vida, es algo que tú te encuentras a partir de una búsqueda, ¿no? Una búsqueda tuya que, por así decirlo, empieza a raíz de alguna experiencia profunda tuya y que te pone en este camino a buscar, ¿no? ¿Nos podrías contar algo de esto? Sí, es que hay una experiencia que ha marcado mucho toda mi vida y la sigue marcando, pero antes de eso hay pequeñas experiencias. Por ejemplo, en Berlín, en el jardín de mis abuelos, una flor pequeñita, en la primavera, en el pueblo donde estuvimos evacuados, en el bosque de hayas, que era todo aquello misterio, o sea, y luego sobre todo una visita al Montserrat en medio de la Guerra Mundial, que pudimos ir a España
y aquello fue impresionante. Nunca había visto una cosa igual como aquella basílica, además en una montaña completamente cubierta de niebla. Y de pronto este espacio tan enorme, grande y misterioso. Y es a partir de entonces que me acuerdo muy bien que dije, para eso quiero vivir, pero no tenía ni idea de monjas, ni de monjes, ni de nada parecido. Lo único que había en la familia alemana eran pastores luteranos y diaconisas luteranas. Pero luego cuando estudié años después en Friburgo, en Alemania, allí sí, bueno, todas estas cosas que he contado antes se quedaron un poco como tapadas por una manera de muy racional, muy mental de abordar las cosas. Aquello misterioso se borró, o sea, algo lo fue tapando cuando empecé a estudiar. Y en Friburgo había un profesor, Bernhard Welte, que daba un clase sobre un típico título alemán, Presupuestos filosóficos para la comprensión del cristianismo. O sea, un título alemanísimo, ¿no? Y se basaba en Gabriel Marcel. Y allí caí del burro, cuando empezó a hablar de citas de no, Gabriel Marcel, no, que no es Gabriel Marcel, es otro, es Pascal, cuando dice que la razón tiene el corazón tiene sus razones que el corazón no puede entender, o cuando dice la tarea más noble de la razón es reconocer sus propios límites. Allí me volví a abrir, porque yo pensaba, si Dios me ha dado la cabeza y la inteligencia, la tengo que usar, pero la quería usar hasta para Él, y eso, claro, no funcionaba. Entonces, este Pascal, pues me ayudó mucho y allí hubo una experiencia muy profunda, a raíz de la cual eh, pensé, ¿y eso ahora cómo lo cultivo? Y además, segunda cosa, ¿cómo puedo yo eso transmitirlo a otros? Esas dos cosas, y esas dos cosas luego las encontré en el Zen, que yo no lo busqué, me llegó a través de compañeras de las mujeres de Betania. Bueno, esto Y, es. Ajá. y entonces ellas te pusieron en contacto, te facilitaron que hicieras un retiro con Enomilla La Sal, ¿es así? Ellas fueron, o sea, dos amigas mías de las mujeres de Betania, a vivir como los demás. Y no tenía dinero para semejante cosa, un viaje a Alemania y encima un curso. Y les dije que no iría, que no podía, porque además no quería aceptar nada de la congregación para salirme de esa solidaridad con los demás vecinos. Pero resulta que poco después se organiza un coloquio sobre la mujer en Austria entre mis compañeras de las mujeres de Betania, y allí me invitaron. Y entonces allí sí fui, además con todo pagado, y me di cuenta que tenía que hacer transbordo en Frankfurt, y cerca de Frankfurt había un session de Padre La Sal. Y entonces ya intenté a ver si todavía me cogían, y me cogieron. O sea, ellas conocían ya el Zen, pero yo todavía no, y así fue como fui a parar al Zen. ¿Y cómo fue este primer contacto? Supongo que con el silencio, no sé si era lo más destacable o qué. Mira, ¿Cómo te impactó mira, a ti? lo más destacable es bastante de poca importancia. Es que yo veía las estrellas, porque, pero no o sea,
no estaba nada preparada. No había hecho ningún curso de introducción, nada, nada. Había leído un librito del padre Lassalle y basta. Y sabía que había que sentarse en el suelo y me llevé un cojín, pero bajito. Bueno, cuando hablé con el padre Lassalle y le dije cómo lo estaba haciendo, me dijo, pero eso no es Zen, pero eso no es Zen. Y, o sea, aquello fue un curso de aguantarme, de enterarme un poco cómo es la cosa, que me sirvió de mucho, porque cuando luego volví a España, me enteré, bueno, yo creo que ya me enteré allí en Alemania, en el curso con el padre Lassalle, que iba a venir, era a principios de año, año nuevo casi, y me enteré, o sea, él mismo seguramente me dijo que iría a España en Semana Santa. Y resulta que yo conocía a las que lo organizaban cerca de Madrid y entonces hice lo posible para que eh, bueno, como había estado recientemente en este session, pues yo sabía cómo se organizaba eso y además les dije, ¿tenéis a alguien para traducir? Y no, y dije, bueno, pues si queréis, yo traduzco. Y de esa manera, pues pude estar en el session del Padre Lassalle en España, en cerca de Madrid, en Los Molinos, y ya de ahí en adelante siempre traduje para él, y etcétera, etcétera. Y él luego me presentó a otro en Japón. Al maestro llamada Kun Roshi, ¿no? Exactamente, sí. Que es Y un maestro zen japonés, budista, eh, sí, casado, porque también existen desde el siglo XX algunos, porque hasta entonces prácticamente el Zen había sido cuestión de monjes, solo en monasterios, pero Yamada Kun Roshi era seglar, era abuelo ya, y además muy abierto. O sea, tenía incluso en su familia una cuñada o algo que era cristiana, protestante, no sé si calvinista o luterana, o sea, muy abiertos. Y, y estaba convencido de que él tenía un bien llamado Kun Roshi, que era un bien que podría ser un bien para mucha gente, no solo para los budistas. Y por otra parte, el padre Lassalle pues también estaba convencido de que tenía un bien, la buena nueva de Jesucristo, que era para muchos. Y el uno y el otro abiertos al otro, y de esta manera ellos dos hicieron posible que muchos occidentales, a través del Padre Lassalle, llegaran a ser discípulos de Yamada Kun Roshi y los reconociera como maestro Zen al cabo de unos años. Y con esta referencia que haces a estos dos maestros, ¿no? Es algo así como que el cristianismo y el zen se retroalimentan, enriquecen o favorecen. ¿Es así? Sí, sí, es una, y lo voy a explicar con una imagen que nos ha salido sin pretenderlo aquí en el terreno donde estamos en la provincia de Guadalajara, ¿no? Esto era un sitio muy, muy desértico, muy, muy barato, y fuimos poco a poco poblándolo con árboles y una vez nos trajeron unos olivos que estaban en otro terreno y estaban rotulando el terreno y trajeron unos olivos y para plantarlos aquí. Y en uno de estos olivos que aquí luego plantamos, pues empezó a nacer un roble que fue creciendo, creciendo, creciendo y tal como son los robles, pues se hizo mucho más alto que el olivo. Por otra parte, también tiene las raíces mucho más profundas que el olivo. Y para mí eso es realmente lo que estamos intentando hacer aquí en Zendo Betania. O sea,
la práctica del Zen, y eso lo digo por propia experiencia y experiencia de otros que me lo cuentan, eh, el Zen aporta una gran profundidad a la fe cristiana y a la vez la fe cristiana, sobre todo San Juan de la Cruz, en el caso nuestro aquí de España, ayuda muchísimo, que es como un puente hacia el Zen, porque aunque son de contextos culturales y religiosos completamente diferentes, pero hay allí un sustrato humano, antropológico, que tenemos en común, porque naturalmente vivimos todos en el mismo universo, un universo que ha sido creado por Dios, ¿no? Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y no solo los árboles y los ríos y los pájaros y las flores, sino también nosotros, los humanos, y nuestras culturas, etcétera. Entonces Dios ha obrado en esas culturas antiguas, pero naturalmente no conocían la buena nueva. Entonces lo expresan de una manera muy diferente que nosotros los cristianos. Pero nos ayudan. Lo que veo es que hay muchísima gente, sobre todo hoy en día que la secularización avanza mucho aquí también, pues a recuperar la fe cristiana desde dentro. O sea, porque lo que es pura idea, eso no aguanta. Lo saben ustedes muy bien, por la práctica de ustedes, que lleva en la misma dirección, ¿no? Pero de otra manera. Las ideas no son suficientes, hay que abrir el corazón. Y si no es a través de la apertura del corazón, ya te pueden explicar la Biblia en verso y no te hacen ningún efecto. Bueno, pues eso es lo que aporta el Zen, que ara el corazón, de arar, ¿no? Lo hace permeable, es como si abriera la mano para poderlo recibir. Y además, como tiene otro lenguaje, ese otro lenguaje hace que se puedan verbalizar, hasta donde esto es posible, experiencias religiosas profundas, que con nuestro lenguaje, que se centra y pone el acento más en otra cosa, más en el amor, pero predicado desde fuera muchas veces, pues no tenemos este lenguaje. Entonces, eh, y el lenguaje no es simplemente palabras diferentes para la misma cosa, sino que es otro mundo, abre otro mundo, ¿no? Siento mucho eso de ir y venir de la imagen, ¿eh? No te hagas problema, María, problema. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que has dicho, me ha encantado. Y Ana María, esto es lo que para ti yo entiendo que hace que consideres tan importante promover la práctica del Zen entre los cristianos, ¿no? Porque es una Sí, verdadera sí, sí, ayuda. sí. Sí, Y mira, yo en este sentido te quería preguntar, tú como maestra Zen que eres, y teniendo los maestros que has tenido, ayudas a la gente a descubrir todas estas cosas, ¿no? Eres como, no sé, como decía Aristóteles, como una especie de comadrona que ayuda a dar sí, a luz. sí, efectivamente, porque no se trata de llenar la cabeza con ideas, sino Es- de abrir el corazón, ¿no? Eso es. ¿Y qué importancia? Despertar. El Zen es un camino de despertar. Y para esto, ¿qué importancia das tú a la figura esta de los maestros? ¿Consideras necesario tener un maestro en este camino espiritual? Sí. Sí, Sí, dinos. sí, es importante, es que es casi imposible hacerlo de otra manera. Hombre, Dios puede hacer milagros directamente, desde luego, eso no se puede descartar nunca, pero eh, esos caminos que van directamente a lo hondo del corazón se topan con muchas
zonas no aclaradas en nosotros, ¿no? Oscuras, y al pasar por ellas es necesario acompañar, orientar, ayudar a discernir lo que vale y lo que no vale, y por dónde se va mal y dónde se va bien. Bueno, yo por mi parte yo creo que voy a pasar la palabra a alguno de mis compañeros, no sé. Adelante, Graciela. Te toca a ti. Bueno, hola Ana María, un Hola, gusto Graciela. tenerte. Qué bueno todo lo que Igualmente. estoy escuchando. Bueno, Uy. bueno, la verdad que mi alma se regocija escuchar cosas tan lindas, esa experiencia tan hermosa. Y bueno, yo quería preguntarte que cómo ha sido la reacción de la comunidad religiosa cristiana en en este camino que vos iniciaste en la práctica Zen. ¿Lo fue comprendido desde un comienzo? ¿Cómo fue la reacción? Te refieres a la comunidad de las mujeres de Betania, a la que Ujú. pertenezco, ¿no? Sí. Pues allí ha habido ningún problema. Ya Ujú, he dicho que ha sido incluso a través de ellas que lo he conocido, ¿no? ujú. Pero Bien. es que incluso la que había sido mi maestra de novicias, me dijo en un momento dado: yo no me quedé tranquila hasta que tú te encontraste con el Padre Lassalle y el Zen. O sea, ella veía que no eran capaces de dar lo que yo buscaba. Voy a contar una cosa que aquí lo aclare más. O sea, esta comunidad es de espiritualidad ignaciana, y antes de la profesión perpetua, pues se hacen los ejercicios de 30 días, los ejercicios espirituales de 30 días. Em, Estaba, en el caso, éramos 8 las que nos estábamos preparando. Yo creo que éramos 8 más, no sé exacto si 7, 8 o 9, pero da lo mismo. El caso es que, y el guía era un jesuita de los buenos de Holanda, de la teología moderna. El caso es que yo a la mitad tuve la sensación, a la mitad, o sea, a las 2 semanas, tuve la sensación de que se me escurría la fe, que le perdía la fe. Y Mm, entonces, porque aquello era muy mental para mí, no nutría realmente el corazón. Y entonces hablé con mi superiora y le dije: mira, yo no puedo seguir, es que estoy perdiendo la fe. Y entonces me dijo: pues sigue sola. Y entonces estuve 2 semanas con un icono. Este icono que seguro que vosotros conocéis, que es el icono que está Jesucristo de pie en una tumba, con una cruz muy negra detrás, pero en la aureola hay una cruz muy delicada de perlas y con hilo rojo. O sea, está atado de pies y manos, está muerto, pero está vivo. Bueno, con este icono estuve 2 semanas, y fue importantísimo porque fue realmente la preparación para lo que luego me esperaba aquí en España. Y ujú. porque de esta muerte-vida es como nació luego la comunidad, todo lo que surgió aquí, ¿no? Bueno, Seguramente, sí, perdón. Sí, no, sí, solo quería decir, esto es para aclarar un poco mm, que el Zen ayuda a ir más allá de lo mental. Yo no digo que sea malo lo mental, pero es totalmente insuficiente. Es muy mm, insuficiente. Y damos muchas vueltas con la cabeza y no damos en el clavo, ¿no? Cuando hacemos seguro. eso. Se Y movieron. la oración de Jesús va en la misma dirección, ¿no? Y me acuerdo que el peregrino, cuando empieza a peregrinar, se queja de que no encuentra a nadie que le explique cómo es lo de la oración perpetua o constante.
y todos están cogidos en ideas, en ideas, en ideas y dicen que hay que estar rezando siempre, pero no explican cómo. Entonces, el zazen es una manera de decir cómo, y, incluyendo el cuerpo, y esto es una parte muy, muy importante que aporta esa tradición. O sea, disponiéndose corporal y psíquica y de todas las maneras. Ujú. Qué bueno. Eh, mm, Viene una pregunta. ¿Se movieron algunas de tus creencias cristianas al comenzar en este camino interreligioso? Em, Pues ¿Hubo la verdad que cambios? no. Yo No. sé que a muchas personas les pasa eso, Ujú, pero es que quizá es porque yo ya vengo de una tradición en que sé vivir en diferentes mundos, ¿no? El alemán, el español, el luterano, el católico, creencia, no creencia. O sea, para mí no es tan difícil, no, nunca ha resultado difícil eso. Era más bien desde la profundidad humana, la apertura al otro. Y me daba mucho gusto. Y no lo veía nada ajeno. Alguno ha hablado alguna vez de la verdad del otro en mí. Y es verdad. Es decir, que es que son humanos. Los budistas y los cristianos y los hindúes y los musulmanes somos humanos. Y entonces no hay nada humano que nos, si es auténtico, o si es una ideología, ya empieza a ser otra cosa, ¿no? Pero si es una vivencia, ujú. Sí, 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 entonces está bien. hay algo común, ¿no? Y sobre esa base común, pero naturalmente te aportan nuevas perspectivas. Pero Ujú, a mí no me ha hecho, a mí me ha profundizado la fe, me ha profundizado muchísimo la fe. Y lo que veo entre los que vienen aquí es que muchos la redescubren a través del Zen. La habían dejado y haciendo Zen la redescubren. qué bueno. Bueno, no sé, Mario, si querés hacer Dale. alguna pregunta. Sí, quiero hacer 30 preguntas, Ana María, pero vamos a ver por dónde empezamos a hacerte alguna. Mira, eh, ¿qué es la actitud zen? ¿O qué es lo que tú le llamas a esta disciplina o esta forma de ponerse o esta disposición que provoca ese ablandamiento del corazón? Tú lo definiste como abre, ara, permea el corazón, te lleva a la profundidad, ¿no? Eh, para alguien que no lo conoce al Zen, o para los que lo conocemos pero poco, ¿puedes decirnos algo que aclare? Sí, claro, cómo se hace eso? ¿Cómo puede ser, verdad? Claro, ahí está. Sí. Bueno, lo más externo, lo que más se ve y lo que al principio también cuesta es la postura corporal, es sentarse en el suelo. Es decir, el hecho mismo de sentarse en el suelo en lugar de estar de pie ya hace algo. Eh, la misma postura produce algo. Las posturas no son indiferentes. Me acuerdo de que Durkheim, Carl Friedrich Graf Durkheim, que conocerán también, pues una vez le dijo a una señora, buena señora, ¿usted alguna vez se ha arrodillado? No, yo no me arrodillo. Pues inténtelo, arrodíllese un día. Y ahí pasó una gran cosa. Y nosotros nos sentamos en el suelo sobre un cojín de unos 6 o 8 centímetros de altura y con la espalda derecha. Y eso ya mismo hace que físicamente y corporalmente eh, se equilibren muchas cosas y pueda surgir algo que en la India llamarían Kundalini, pero que no es la Kundalini porque no se habla de nada en el Zen de Kundalini y no es esa fuerza. Pero hay algo
que está en la base de la columna, que en lenguaje mitológico, si se quiere, cuando se está muy quieta, inmóvil, se desenrolla súbitamente y toca algo atrás en la cabeza que produce el despertar. Eso dicen. Sea como sea, el caso es que la postura vertical, inmóvil, y con las manos así, como un cuenco, abiertas hacia arriba, no sé si lo enseño bien, Sí. eh, pues todo eso es una actitud de escucha y de recepción. Y no me muevo. Es como cuando se quiere escuchar un pajarito y que está un poco lejos, es que no me muevo para escucharlo, porque si me muevo ya no le oigo bien. Es eh, una buena traducción de zazen es sentarse, za, y zen propiamente, por el ideograma con que se escribe, significa a solas con el misterio, a solas. A solas con el misterio, hablando en cristiano se puede también decir a solas con Dios, aunque está en otro contexto, naturalmente. Pero el cristiano lo asume en su contexto, naturalmente. A solas con sentarse a solas con el misterio. Y este a solas significa que no me entretengo con ninguna otra cosa, ni que me venga de dentro, ni que la ponga fuera, ni una vela, ni una flor, ni una imagen, tampoco el icono. Lo que hice yo en Holanda fue otra cosa, naturalmente. O sea, nada, a solas. En el sentido radical de incluso San Juan de la Cruz, si te encuentras con Jesucristo y es verdad, déjalo, porque lo que queda en ti es solamente la imagen, no es Él. Y si te quedas con eso, te quedas con la cáscara de la nuez y se te escurre la sustancia de la nuez. Bueno, a solas, o sea, vienen muchísimas cosas naturalmente de todo tipo, sensaciones, sentimientos, etcétera, 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 que supongo que también pasa en la oración de Jesús, pero no hay que entretenerse con eso ni para combatirlo, como si lloviera, seguir. Es decir, a solas. Y eso hace que la persona, eh, cuanto más sola, más puede recibir. No, si está llena, ya no puede recibir nada. Una vez vino alguien a ver un maestro Zen y el maestro Zen le sirvió una taza de té y le siguió sirviendo taza de té cuando ya estaba en realidad desbordándose. Y el que había venido a hablar con él le dijo, "Es que ya está llena la taza. Sí, sí, es usted así ha venido. ¿Y qué le voy a enseñar? Es que rebosa todo lo que le puedo decir". Qué bien, sí, sí, sí. Buena anécdota. Sí. Ana María, pero fíjate, la persona se sienta y lo primero que dice la mente, bueno, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo primero que aparece, ¿no? A centrarse en la respiración. Sí, eso Bien, no lo dije, claro. Y es fundamental centrarse en la respiración, simplemente en la respiración. Y para facilitarlo, al principio se aconseja contar las expiraciones, por ejemplo, de 1 a 10. O sea, 1 en la primera expiración, 2 en la segunda, etcétera, hasta 10 y vuelta a empezar. Simplemente para atar la atención. Eso es algo que también se puede hacer después de mucho tiempo, cuando hay momentos de muchas distracciones, de mucho jaleo, por fuera, por dentro, por todas partes. O sea, no se repite, eh, Señor, ten piedad de mí, ni alguna otra ejaculatoria, porque eso ya lleva un cierto calor de, de sentimiento.
Eso es, no hay nada de eso. Es decir, absolutamente nada. Y entonces tú ves que aparecen constantemente, digamos, cuando mi atención no se centra en la ejaculatoria, por ejemplo, o en la respiración, las divagaciones, los pensamientos constantes, viste que son como un viento, que Sí, sí. permanentemente, Van y vienen, pero hay momentos en que hay más, o sea, pueden producirse momentos, de repente, eso no se puede hacer por voluntad, pero simplemente siguiendo la respiración se pueden dar momentos y se dan. Eso no es una cosa que pase poquísimo, tampoco pasa muchísimo, pero se dan repetidas veces momentos en que de repente, si ha habido un periodo de media hora de sentarse en el cojín, centrándose en la respiración sin pensar en nada, sin proponerse nada, etcétera, de repente eh, el malestar anterior, de repente ha pasado el tiempo, ha pasado la media hora y no te has dado cuenta. Con, Cuando hay abismamientos, como se llama esto, entonces eh, hay tres señales: se pasa el tiempo, desaparece el tiempo. Desaparece el tiempo, desaparecen las molestias que antes se pudieran tener o incluso preocupaciones, de repente no están. Y lo tercero es que hay un bienestar y no sabes de dónde viene porque estás igual que antes. O sea, estas son las tres señales de abismamiento, o sammai, y también se puede traducir zazen por sentarse en abismamiento, pero no es la traducción literal, ¿no? Pero esos son momentos, digamos, es que en gran parte lo que se hace cuando uno se sienta es que está como ensayando a tocar el violín. Y cuando sale bien la melodía así genial, pues esos son los momentos de sammai. Pero eso no es ni mucho menos todo. Esto es algo que está muy bien y que además es importante, muy importante, pero es un camino de transformación y de despertar. Es decir, el estar en contacto una y otra vez con nuestra naturaleza más profunda, con el hondón del alma, con la naturaleza esencial, esa luz interior nos va transformando. También va sacando a luz muchas oscuridades, ¿eh? Por eso no es tan fácil. Es un camino exigente, como supongo que en la oración de Jesús, si se hace en serio, también salen cosas difíciles. Incluso a veces pues hay que recomendar que ayuda de un psicólogo, porque salen cosas que están trastornadas en la psicología. Pero vaya, eso no es lo normal, pero puede salir. El caso es que es un camino de transformación. Y muchas veces se dice, yo no sé de por qué, no me he dado cuenta que me haya ido cambiando, pero estoy cambiado o estoy cambiada en la relación con los demás, en mi trabajo, ante las cosas. Si antes me enfadaba y me duraba una semana, ahora me dura una hora o menos. Eh, o sea, no se sabe cómo se da, pero es el resultado de estar en contacto con lo más hondo del corazón. Y eso lleva poco a poco al despertar. El despertar que es, no es poco a poco, sí, también es de repente, pero eso es, prepara el camino. De repente, empezar a darse cuenta de una realidad de la que se empieza a decir está en todas partes, pero no sé qué es ni cómo es. Eh, No sé, pero si preguntas, bueno, ¿y qué es? No lo sé, no sé, pero es algo que me llena, tal.
Y a partir de allí conviene ver todas las cosas a esa luz que se ha descubierto. Y luego también esa luz en todas las cosas. Y todo eso es el principio, porque de allí tiene que salir la acción, de allí tiene que nacer la acción. Una acción que no sea solamente producto de la cabeza y de la voluntad, sino realmente como una respuesta a lo que el espíritu va obrando dentro. Qué bien, qué bien. Gracias Ana María, antes de darle la palabra nuevamente a Rosa y seguir la ronda de preguntas, estos despertares que hablo, este despertar es como fundante, ¿no?, de la persona, es como un antes y un después. ¿Estás de acuerdo? Sí, es algo que, bueno, que se recibe como un regalo, que como un enorme regalo que transforma la vida, pero ya te digo, en realidad es el principio, de una transformación más grande. Y ese despertar a que eso se examina si es auténtico o si es una cosa que me imagino o de puro sentimiento. Sí, y si es auténtico, además siempre va unido a compasión, que es amor, pero dicho, no es exactamente la misma vivencia, pero es lo equivalente. O sea, no hay satori sin karuna, se dice. No hay despertar sin compasión. Y si no es así, pues no es todavía maduro. Claro, y esa compasión es la que se derrama en la vida diaria a partir de ese despertar. Sí, sí, sí. Y, se traduce en cómo se hacen las cosas y qué cosas se hacen en el amor al prójimo. Es que lo curioso es que la tradición del Zen empieza por cultivar la raíz, esperando que de allí surja el despertar y la acción. Y en la tradición cristiana es como si se dijera, si se fija mucho en los frutos del árbol, tiene que dar buenos frutos, tiene que dar buenos frutos de amor. Pero claro, los buenos frutos sin una sana raíz tampoco se van a dar. Entonces, por ejemplo, lo que escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios, ahí se ve muy claro, ya te puedes entregar incluso a las llamas y todo eso, si no hay amor, entonces dices, bueno, ¿y qué es entonces el amor? Pues es algo mucho más profundo que una cosa que muchas veces deriva en activismo. Esto tiene que ver con lo que escribiste en un artículo, Ana María, sobre el tema de la posibilidad del tabor en la vida diaria, la experiencia de la transfiguración en la vida diaria. Perdón, es que no he entendido bien la pregunta. Claro, no, te estaba diciendo que esto que has comentado a mí se me asocia con lo que escribiste en un artículo sobre la posibilidad del tabor, de la transfiguración en la vida diaria, en la vida de todos nosotros. Ujú. Y que tú en ese artículo lo relacionas mucho con el saberse amado. Este Es saberse un dicen, artículo que yo he escrito, no me acuerdo. mira, yo creo que sí, que también en Filocalía se lo menciona esto como la posibilidad de la teosis, ¿te acuerdas? La divinización del hombre, le llaman Sí, la, sí, la sí. Sí, deificación. claro. Es que así es como eso sería el equivalente homeomórfico, lo llamaría Raymond Panikkar, ¿no? A ver, Pero está en un contexto cultural y religioso diferente que aporta una perspectiva diferente, pero claro, en el fondo el sustrato, digamos, profundamente humano es muy equivalente. sí, aquí sí es un artículo que dice aquí
religión digital que tú escribiste en este año, a ver, espérate, dice 25 de febrero de 2024, de Ana María Schluter Rodés. El monte Tabor dentro de ti. Sí, sí, Y tú ahí dices que recuerdo ya nada de eso. este monte Tabor puede estar en cualquier sitio y tiempo. En casa Sí, trabajando, en un parque paseando, a un zapatero sí, 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 remendando. sí. Efectivamente, es decir, normalmente no ocurre durante la sentada, durante el tiempo de que se está sentado en un cojín, no, no, eso eh, aparece fuera, cuando no lo esperas. Y cuando se está sentado se está demasiado pendiente todavía. A veces cuando te das un golpe o algo así. Bien, Ana María. Adelante, Rosa. Tú te tienes que ir antes, quizá, y pregunta Yo tranquila. me ha gustado muchísimo, Ana María, cómo has explicado esto de la práctica y sobre todo esa especie de complemento que hay entre cómo el Zen cuida la raíz y nosotros occidentales estamos tan pendientes de los frutos que a lo mejor ahí eso, simplemente eso ya nos coloca en un modo un poco más mental, ¿no? Entonces ese saber estar ahí en silencio, sin esperar nada y en la presencia, delante del misterio, como dices. Para incidir en eso último que hemos hablado, es que es muy significativo. El primer mandamiento para nosotros los cristianos, judeo-cristianos, es amar a Dios y a los demás como a ti mismo, ¿no? El primer mandamiento, el primer precepto de todos, el primero de todos en el budismo es recogerse en el centro. O sea, es decir, allí el acento está puesto en las raíces del árbol, mientras que en la tradición judeocristiana está puesto en los frutos. Y una cosa no excluye la otra, pero uno acentúa y además el uno recuerda al otro que no se olvide de esa parte. Por eso aporta tanta profundidad el Zen a la fe cristiana, si se enseña bien, porque es que hay tantas cosas que se llaman Zen que tienen muy poco que ver con ello. Muy, muy poco. Sí. Graciela, ya te doy la palabra, no quiero que se nos vaya el tema. Está A bien. propósito de este artículo que, mira, Ana María, dices tú en este artículo, o será que han extraído de un libro, no hay que apegarse a estos momentos. Ahí no se tienen que plantar tiendas. Sí, Hay efectivamente. que volver a la vida cotidiana, bajar de la montaña. Claro, este artículo hace referencia en el periodo de Cuaresma, lo que fue escrito. Un momento de tabor no significa que luego ya todo va a ser fácil. Sí, al revés, al revés. Allí empieza la cosa. Sí, sí, sí. Ahora, hay un riesgo ahí, esto es lo que quería preguntar. Uno puede acercarse entonces al Zen a esperar el despertar, pero resulta que No, no, no. este esperar, tuviste que conspira precisamente. A ver qué me puedes decir. Pues eso, justamente Dogen Zenji, por ejemplo, que es el gran maestro Zen que hizo de puente entre China y Japón en el siglo XIV, principios, pues cuando vuelve de China, les dice a sus coetáneos cómo hay que practicar. Y una de las cosas enseguida que dice, no hay que pretender llegar al despertar. Dice, no hay que pretender llegar a ser Buda. Buda significa despertar, ¿no? Es que si tienes eso en la cabeza ya no está vacía. Ya estás llenando con otras cosas, con deseos, ¿no? O sea, hay que sentarse como si no se esperara nada. Naturalmente, todo el mundo, cuando se sienta en Zazen, tiene una motivación, pero durante el Zazen no hay que entretenerse con eso para nada, porque ya estás tú
el yo pequeño ya está con sus deseos, con su búsqueda, de todo, sus ideas. No, una vez sentado, no hay que estar con nada de eso, ni siquiera con lo mejor del Zen, fuera todo. Pero en todo ese camino, en esa transformación que supone el camino del Zen, eh, no es decir, ese primer momento es beneficioso para la persona. De ese primer momento hay frutos, no solo en el momento del gran despertar, hay frutos. El primero de todo, que se nota al cabo de un par de meses, si se hace a diario, es que aparece lo que llaman yoriki, que es la fortaleza del asentarse, como una mayor serenidad, una mayor tranquilidad, una mayor, serenidad y capacidad de concentración. Y luego hay otro fruto también que va apareciendo, que es como si se quitaran telarañas de las cosas, se vuelven a ver más como un niño. O sea, los colores se disfrutan más, la música se disfruta más, los textos se vuelven más transparentes. eh, o sea, sobre todo la persona se va transformando desde enseguida cuando si lo hace constantemente, todos los días, ¿no? Todos los días se supone que mínimo se sienta uno media hora. Qué bien, Ana. Adelante, Graciela. Bueno, te estoy escuchando y estás respondiendo a la vez cosas que yo te quería preguntar, Ana María, y ahora quería preguntarte estas prácticas de estar en silencio, de meditación. ¿Lo haces sola? ¿Lo haces en comunidad? ¿O hay momentos en que lo hacen, se juntan para meditar todos juntos? ¿Cómo Bueno, son estas prácticas? nuestro caso de Zendo Betania, pues son laicos todos, ¿no? Bueno, hay algún sacerdote y alguna religiosa católicos, pero lo demás son todos laicos que tienen su trabajo, etcétera. Entonces se sientan a diario solos, pero eh, en todos los grupos locales, porque se van formando grupitos para sentarse juntos. Entonces, por ejemplo, hay uno en Salamanca, en León, en Granada, en Sevilla, etcétera, etcétera, y se sientan juntos a lo mejor una hora a la semana juntos. Y a lo mejor una vez al mes, pues un domingo entero por la mañana o cosas así. Se busca el hacerlo juntos. Y cuando son matrimonios, pues ya se sientan juntos. Estos tienen la ventaja de que nunca, que siempre tienen una posibilidad de hacerlo juntos en casa. Y yo aquí en Brihuega, pues ahora que hay una persona de larga estancia, la que es de Argentina, pues, eh, y hay una que es la coordinadora del Zendo que se encarga de las cosas prácticas, este centro, pues nos sentamos todas las mañanas juntas. Pero luego la persona que está aquí para una práctica prolongada se sienta sola más veces durante el día. Y los cursos intensivos, los session, esos son jornadas actualmente de 4 días y estos son ahora actualmente 30 personas. Desde la pandemia, antes de la pandemia eran 60, pero es mucho y yo también voy siendo mayor. Yo he entrado en el 90º año de vida y con 60 ya es mucho. Entonces ahora son 30 y hay mucho más tiempo para cada persona. Y se acompaña todos los días, ¿eh? Cuando son jornadas intensivas, se acompaña todos los días. O sea, son entrevistas breves, de 5 minutos, por ejemplo, de cómo va la sentada. Vamos a decir, qué es lo que pasa.
Bien, sí. Es Ahí, importante ese acompañamiento. Sí, eh, sí, sí, sí. Ujú. esto que decís, Sí, Graciela, ¿no? más que maestro, perdona, más que maestro es lo que habéis dicho antes, comadrona, guía, ¿eh? Más que maestro, aunque también hay que enseñar algunas cosas para indicar la dirección por donde van las cosas, ¿no? Totalmente. A raíz de tu pregunta, Graciela, aprovecho esto que comenta Ana María. Cualquier información que ustedes quieran sobre esto, pueden acudir a la página sendobetania.com. Creo que está bien, ¿verdad? Y así, Sí, Sendobet- www.endobetania.com. claro, sendobetania.com. Y ahí van a encontrar la información necesaria. Y también tienes tú, Rosa, un libro para recomendar, uno de los tantos libros que escribió Ana María. A ver si... Ahí está tu micrófono. Bueno, me iba a referir al último libro que se ha publicado sobre ella, que se llama Conversaciones con Ana María Schluter. Eh, Ella, bueno, pues cuenta su camino y opina sobre cuestiones como las que nos está hablando. El editor es PPC y es de enero de 2024. Acerca de vuelta ahí está, Conversaciones con Ana María Schluter a cargo de Luis Fernando Crespo, editorial PPC. Perfecto, ahí está. Los otros libros son generalmente exposiciones que luego han querido que se reunieran en libros, ¿no? Entonces, eh, y hay un libro sobre guía del caminante que se llama sobre, y todo esto tiene que ir dentro de un cauce de una vida recta, porque si no es que es intentar hacer algo bien y echar constantemente barro encima. Claro. Y los libros están enumerados en esa página web, entonces, eh, pero eso es importante. El camino discurre dentro de un contexto de vida recta, lo más posible, y si uno mete la pata, pues la saca. Es que nos pasa a todos. Y, y dentro de también de una eh, enseñanza correcta, porque es que si no es como si en una carretera los letreros para ir a Santiago de Compostela, por ejemplo, estuvieran más puestos. Esto no ayudaría en nada, ¿no? Entonces, tiene que ser una enseñanza correcta. Por ejemplo, sería enseñanza mala decir que si uno está percibiendo algo muy bonito, quedarse allí. Eso no estaría bien. Eso sería engañar en ese camino. Perfecto, se entiende, Ana. Graciela, ¿tienes algo? No, ¿No? no. Bien. Solamente agradecimiento por todo lo lindo de que nos está ofreciendo Ana María, Eh, disfrutando. Muchas gracias. Muchas eh, gracias. Quería decir que hay una cosa que es muy equivalente a la oración de Jesús dentro del budismo, no del budismo zen, sino en el amidismo, que allí repiten constantemente Namo Amida Buda, Namo Amida Buda. Eso se parece más a la oración de Jesús, pero en budista, ¿no? En el Zen es diferente en ese sentido, pero sobre todo en China, los monjes Zen dedican también tiempo a Namo Amida Buda. claro. También. Sí, no sé qué piensas tú, Ana María. En mi caso, yo veo la práctica de la oración clásica, ¿no? La oración de Jesús clásica, la del peregrino ruso, y después oraciones como las que se han planteó Frank Halix, que es Cristo Jesús, por ejemplo, que es más corta. En mi caso personal, yo los veo como una preparación para el silencio, ¿no? De la dispersión total de los pensamientos, me voy centrando, por ejemplo, en la persona de Jesús en esta frase.
confiando, sintiendo que esto me va llevando cada vez a un mayor silencio interno, que creo que sería ya la etapa contemplativa, por ejemplo, como plantea Pepe sí, Girado, sí. o el Zen cristiano. ¿Está bien decir Zen cristiano o en tu caso, Ana María? O ¿cómo lo llamas Perdón, tú? perdón, no te oigo bien. ¿Cómo llamas tú? ¿Está bien decir Zen cristiano lo que ustedes No, practican? no, O, zen no, es cristiano Zen, no. es Zen. Zen es zen. Bien, Y fe cristiana es fe cristiana. Es cristiano que practica zen, en todo ahí caso. está, eso, ahí está. Pero no zen cristiano, no es un arreglo. No es decir, intentamos hacer, o yo intento transmitir lo que se ha dicho en el Concilio Vaticano II, considerar con atención la forma de asumir, no de aplicar, sino de asumir, asumere las tradiciones ascéticas y contemplativas de las antiguas culturas, donde el Espíritu Santo ha obrado antes de la proclamación del Evangelio. Es, Ujú. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahí me queda perfecto, mucho más claro. Sí, Quiero interrumpir, Ana, pero me sí. voy a despedir y no quiero dejar de darle las gracias a Ana María. Ha sido de una riqueza enorme y te agradezco mucho la disponibilidad. Y te dejo con mis muchas compañeros. gracias. Tengo que ir. Gracias, Ana María. Y gracias, Graciela y A, Mar. a ti, Rosa. Sí, no, tampoco la vamos a prolongar mucho. Más bien las entrevistas tratamos de que sean de una hora, a veces menos. Y en todo caso, sí, ya te estamos comprometiendo para una segunda más adelante para continuar sacando punta al lápiz. Eh, Quería preguntarte, Ana María, esto que tú viviste en Montserrat, ¿me oyes bien, no? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, en Sí. Montserrat y Esto sobre que tú todo en viviste Friburgo. en Friburgo, Sí, sí, eh, Friburgo fue muchísimo más importante. ah, bien, lo había entendido equivocado. Eh, No, no, Friburgo es lo que realmente me ha marcado completamente. Allí en el Montserrat yo atisbé algo. Ya, esto que viviste en Friburgo para ti fue lo que después comentabas como el despertar, quiero entenderlo bien, o fue otro tipo de experiencia. Aquello fue una experiencia completamente cristiana. Yo del Zen no tenía idea todavía, ¿eh? Y fue una experiencia de Jesucristo, una, una experiencia y no es que no puedo decir más, es decir, es una cosa muy simple, pero muy real, o sea, imposible dudar de esto y que borró todas las dudas que yo podía tener todavía. Qué bien. Me alegro mucho que hayas tenido esa experiencia y que ahora tantos años hayas transmitido a partir de ahí y de todo lo que Ujú. viviste después. Qué Sí, bien, qué bien. Bueno, Ana María, vamos a irnos despidiendo por esta ocasión y a ver si podemos gestionar unos pocos meses después una segunda entrevista, si te parece bien. bueno, miraremos a ver. Yo siento muchísimo esta desaparición, como los ojos del Guadiana, desaparece y vuelve a aparecer. Lo de la cámara que dices. Sí, lo de la Sí. cámara. No, 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 pero no, no ha perjudicado, ¿no? Yo creo que has explicado conceptos muy interesantes y que si Mm. quienes ven la entrevista la escuchan con paciencia y tomando nota, pues también eso va a ayudar. Decime vos, Graciela, si tenés algo, yo estoy repasando. Tampoco quiero, en las entrevistas, ¿sabes, Ana María? No queremos recargar de información para evitar esto mismo que tú contabas, Sí, sí, que sí. lo misterioso se te borró cuando empezaste a estudiar, ¿no? Que contaste. Ujú. Eh, Sí, Llenar mucho la cabeza. sí, Mm. sí, me parece bien. Porque tengo alguna otra pregunta, pero va a abrir otro abanico de cosas y que creo que sería importante A ver, pero darle. dale una puntita, no nos dejes con la intriga. Que cómo ve ella en un futuro
estos diálogos interreligiosos en un futuro, ¿cómo se ve? Pues mira, yo estoy convencida, ya he desaparecido otra vez, estoy convencidísima de que el diálogo entre budismo y cristianismo es importantísimo para nuestro tiempo. Y además, personas que tienen mucha autoridad han hablado de esto, ¿no? Por ejemplo, un historiador inglés decía que el hecho más importante del siglo XX, de que se va a hablar con el tiempo, no van a ser las guerras mundiales de este siglo XX, sino el encuentro, con principio de encuentro entre budismo y cristianismo. Tanto el padre Lassalle como Yamada Kun Roshi estaban convencidísimos de que tienen que es importante ese encuentro para la paz en el mundo. No, y es importantísimo y porque además estamos entrando en una era en que la conciencia mística es lo que atrae. Por eso hay mucha menos gente que se apunta a estudiar teología y muchos más que se apuntan a, pues, por ejemplo, la oración de Jesús o momentos de silencio. O sea, se va más allá, se busca otra cosa y eso es, bueno, de esto se ha escrito, pero eso es larguísimo eh, de explicar, pero estamos entrando en una época donde no va a dominar la conciencia mental como en los últimos 2500 años, sino una conciencia mística, lo cual no quiere decir que sea automáticamente buena, como el desarrollo de la mente también se puede usar para bien y para mal. Y la mística también se puede usar para bien y para mal, hasta el punto de que durante la Guerra Fría Rusia y Estados Unidos estuvieron pensando en cómo aplicar mística en este asunto bélico. O sea, siempre ha existido mística mala y eso por eso también es importante acompañar para no caer en esos derroteros falsos. Pues yo creo que, volviendo a tu pregunta, Graciela, que es importantísimo este encuentro entre budismo y cristianismo, teniendo en cuenta además eh, esa era en que estamos entrando, en que la mística juega un papel muy importante, sin quitar lo mental ni quitar lo mágico anterior, sino una conciencia integral en que está lo anterior, pero no, pero integrando la mística. Es decir, una conciencia que va más allá de la mental, pero no la quita, pero va más allá. Yo creo que es muy importante. Por eso estoy en contacto con la Universidad Pontificia de Comillas y estamos organizando mesas redondas sobre cristianismo, budismo, porque yo lo veo, estoy convencida de que esto, aunque ahora todavía no se ve muy claro, no son muchos los que lo ven, pero algunos sí que lo ven. Por ejemplo, Karl Rahner, en otro sentido, decía, el cristiano del futuro será místico o no será. Y Malraux, un agnóstico francés, decía, el siglo XXI será místico o no será. Es muy importante precisamente ese diálogo entre cristianismo y budismo. Otros diálogos interreligiosos también, pero yo precisamente porque el budismo, por eso se llama budismo, despertismo, o sea, quiere llevar al despertar de diferentes formas, ¿no? Sí. Y no es casualidad que hay una necesidad, pero no solamente en un lugar, sino que se va viendo en distintos países
esta necesidad de ir más allá. Sí, 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 Entonces, sí, creo que eso es vamos todos como si el Espíritu Santo estuviera dando vueltas alrededor del universo, del totalmente. planeta. Sí, Y sí, creo que sí. tanta falta que nos hace. Qué bien tu Sí, sí, pregunta. mucha. Todas las guerras que hay ahora, tan tristes, tan horribles, em, pues a qué se deben en el fondo, ¿no? Pero ya eso ya nos lleva muy lejos a otra cosa. Ahí nos lleva, ahí tenemos la segunda entrevista, ¿no? Está muy bien para Ujú. hablar sobre estos temas. Una última quizá, Ana María. Yo lo conocí en Omilla Lasalle, mejor dicho, no a él, sino un texto de él. Lo Ajá. conocí sin querer eh, cuando compré una de las ediciones de La Nube del No Saber. Ah, No me acuerdo qué editorial era exactamente, pero hay una de ellas que tiene un largo prólogo o una introducción en Omilla Lasalle. Y me quedé maravillado con la presentación que él hace de ese libro. sí, Eh, yo creo que es sería Paulinas. Yo hice una introducción y nombraba al padre Lassalle en esa introducción. no sé, quizás será esa, ¿no? Yo me acuerdo que me Sí, impresionó. porque el jesuita que sí que hizo él mismo una introducción a la nube del no saber es Johnston, William Johnston. Yo, bien, quizás Pero por ahí. yo creo que el padre Lassalle no hizo una introducción, pero le nombré muchísimo en la introducción que hice yo. Y tienes razón, y Johnston también lo nombró en su Sí, introducción. también. Sí, es Sí. cierto. ¿Este libro te gusta? La nube del no saber. ¿Lo llegaste a conocer? Mucho, muchísimo, mucho, mucho, mucho. Es que va en la misma dirección, ¿no? Claro. Lo que pasa que en el Zen no hay ni la palabra, ni God, ni love, no hay nada. No, o sea, Sí, sí, es, sí. Es mucho más al silencio, ¿no? es muy radical, es muy, muy Claro. radical, muy simple y esto es la dificultad, la simpleza. Claro, yo creo que tenemos que tenernos paciencia, siempre lo comento en la fraternidad, ¿no? Que cada uno está en un momento y bueno, ver qué le ayuda más a su momento espiritual, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay muchos católicos, no sé si en sus países también, me temo que sí, que están muy hartos de mucha doctrina y de muchas enseñanzas a veces no bien dadas y que eh, esto les ayuda, la práctica del Zen, a descubrir lo que de tanto árbol no se podía ver el bosque. Ujú. Ahí Totalmente. está, muy claro, sí. Ana Sí, María, muchísimas gracias te damos en nombre de Nada, todos los que van a ver la mucho, entrevista, por tu riqueza, por tu facilidad para transmitir tu experiencia y muchas gracias. por abrirte al misterio, que es lo que al final ha permitido que puedas transmitir todo. Muchas gracias a ustedes porque ustedes son de Latinoamérica, entonces no es vosotros, ¿no? Es ustedes, Sí, exactamente. sí, porque depende mucho de cómo se escucha lo que se puede decir. Así es. bueno, Depende mucho de cómo se escucha lo que se puede decir. Mil gracias, bueno, Ana María. Muy Te bien. muchas mandamos, gracias. te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, Igualmente. gracias Ana María, gracias por tu humildad, gracias por darte y nos estamos viendo. Ya estoy esperando que vengas otra vez Y a otra. a ver si algún día podemos visitarte allá en el Sendo Betania. Muy bien. ¿De dónde hablas tú? Yo hablo desde Argentina, desde Córdoba, Argentina. De Córdoba. Sí, pero viajo a España ahora para unos retiros que hay en el CITES, en la Universidad de la Bueno. Mística, si Dios quiere. CITES, sí, claro. Y, CITES, y si Dios quiere, Centro a lo mejor, Internacional. Mm, si sí, Dios sí, quiere, sí. nos vemos. Si Dios quiere, nos vemos. Muy bien. Y Graciela, ¿tú de dónde hablas? De Río Cuarto es una ciudad que está en la provincia de Córdoba, un poquito más al sur de donde está Mario.
Sí, sí, sí. Pues Marcela, que está aquí, viene de la punta sur ¿cómo se llama? Ahí, Santa eh, Cruz, Tierra del Fuego, no, no, un poquito más arriba. Eh, ¿Cómo se llama esta zona? Es un nombre muy conocido y no me La sale. Patagonia, La Patagonia, viene la de la Patagonia. Patagonia Argentina. Ah, qué Claro. lindo. Pasa que es Sí, grande, la Patagonia es muy, muy grande. sí, Así que ahí vemos. realmente. Está al sur. Dale. Bueno, un abrazo, Ana María. Gracias por todo. Igualmente, igualmente. Te Bueno, mandamos el enlace cuando esté un publicada. abrazo. Hasta pronto. Gracias.